El sabor de Alex se quedó conmigo mucho después de que el eco de la puerta cerrándose se extinguiera en el silencio de mi apartamento. Era un sabor a menta, a electricidad estática y a algo indescifrable, algo como promesas no verbalizadas. Mi boca, todavía hormigueando, se sentía extrañamente vacía sin la suya. Quedé de pie en el umbral, una estatua ridícula de esperanza y confusión, con el corazón latiendo una samba frenética contra mis costillas. Había sido fugaz, caótico y perfecto a su manera imperfecta. Pero, como siempre, la sombra de su secreto se había interpuso, una llamada urgente, una excusa a medias, una huida. La historia recién comienza, me había dicho, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que contradecía la prisa de su partida. Y yo quería creerle, con cada fibra de mi ser introvertido y ordenado que anhelaba desorden por él. La noche se estiró, lenta y tortuosa. No pude concentrarme en mi trabajo de diseño, ni encontrar consuelo en mi música tranquila. Cada sonido de la calle me sobresaltaba, esperando el improbable regreso de Alex. Analicé cada milisegundo de aquel beso, la suave presión de sus labios, la forma en que mi mano había encontrado su nuca, la chispa, literal y figurada, que había recorrido mi cuerpo. Y luego, el abrupto final, la tensión regresando a sus hombros, el brillo en sus ojos trocándose en preocupación. El misterio de la pulsera metálica en su muñeca izquierda, que parecía latir con vida propia cada vez que el teléfono sonaba. Cuando finalmente el agotamiento me venció, caí dormido con la esperanza de que la mañana trajera alguna señal. Y la trajo. Desperté sobresaltado por el vibrar de mi teléfono. Un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Julián? Soy Alex. Su voz al otro lado de la línea era más suave de lo habitual, teñida de una disculpa implícita. Alex, logré decir, mi voz ronca por el sueño y la emoción. Lamento haberme ido hacia anoche. De verdad. Surgió algo complicado. Lo sé, respondí, intentando mantener la calma. Siempre surge algo. Pero, el beso. Hubo un breve silencio al otro lado, cargado de significado. El beso fue, justo lo que necesitaba, Julián. Y mucho más de lo que esperaba. No fue un error. La confirmación, tan simple, liberó un nudo en mi estómago. ¿Qué fue lo que surgió?, me atreví a preguntar, consciente de que quizás estaba cruzando una línea. Un suspiro. Es difícil de explicar por teléfono. Y no quiero que pienses que es una excusa barata. Pero es mi realidad ahora mismo. Es absorbente. No insistí. Acepté, como siempre, la barrera que él ponía. Pero esta vez, después del beso, mi paciencia venía con un cimiento de confianza recién descubierta. Entiendo, dije suavemente. Pero me gustaría entender. Algún día. Y lo harás, prometió. Si me das tiempo. Y confianza. Tienes ambas, dije sin dudar. Gracias, Julián. De verdad. Mira, ¿te gustaría que nos viéramos bien? Sin prisas. Quizás cenar. Esta noche si puedes. Una cita. Una cita de verdad. Mi rutina, mi burbuja introvertida, todo se sacudió ante la perspectiva. Pero la respuesta fue automática. Sí, dije, una sonrisa tonta extendiéndose por mi cara. Me encantaría. Acordamos la hora y un lugar discreto. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de euforia mezclada con el habitual pellizco de ansiedad. Una cita con Alex. El hombre de los chispazos eléctricos y los secretos a voces. El resto del día fue un blur. Intenté trabajar, pero mi mente divagaba constantemente hacia la noche. ¿Qué ponerme? ¿De qué hablaríamos? Volvería a besarme. Cada pensamiento me hacía cosquillas en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, la previsibilidad de mi vida se sentía aburrida. Alex era el caos que no sabía que necesitaba. Al anochecer, me arreglé con más cuidado de lo habitual. Elegí una camisa que me hacía sentir bien, algo que era yo, pero quizás una versión un poco más audaz. La espera en el restaurante se hizo eterna. Observaba la puerta, el corazón latiendo de nuevo con fuerza. Cuando Alex entró, el mundo pareció ralentizarse un instante. Llevaba una chaqueta de cuero oscura sobre una camiseta sencilla que resaltaba sus brazos fuertes.
Su cabello indomable, sus ojos que parecían ver más de lo que decían. Y la pulsera, brillando bajo la tenue luz del restaurante. Era aún más impactante fuera de mi apartamento o el taller. Se acercó a mi mesa, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Perdona el retraso. Último minuto. La sombra, siempre presente. No te preocupes, dije, poniéndome de pie. Nos sentamos. La conversación fluyó, a pesar de mi nerviosismo inicial. Hablamos de todo y de nada. De mi trabajo, de sus proyectos, de música, sorprendentemente, compartíamos algunos gustos, aunque él prefería cosas con más punch, como decía, de la ciudad. Me contó anécdotas divertidas de su trabajo, de instalaciones eléctricas complejas y clientes excéntricos. Lo escuchaba fascinado, hipnotizado por su energía, su forma de gesticular, el brillo en sus ojos cuando se apasionaba con algo. Él, a su vez, me hizo preguntas sobre mi diseño, sobre mi proceso creativo. Parecía genuinamente interesado en mi mundo tranquilo y ordenado, tan diferente al suyo. Compartí mi amor por el minimalismo, por encontrar la belleza en la simplicidad. Es curioso, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Eres tan estructurado. Y yo soy un desastre andante. Un desastre muy atractivo, murmuré antes de pensarlo. Me sonrojé al instante. Alex se rió, una risa profunda y agradable. Gracias, Julián. Tú también eres muy atractivo. Sobre todo cuando te sonrojas. La temperatura subió en la mesa. El aire se cargó de esa familiar tensión eléctrica. Sus ojos encontraron los míos, y en ese momento, el restaurante, la gente a nuestro alrededor, todo desapareció. Solo existíamos él y yo, conectados por ese hilo invisible y poderoso. Intenté de nuevo, con cuidado. Alex, la pulsera. Las llamadas. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Tocó la pulsera con los dedos, una caricia nerviosa. Es complicado. Es una historia larga y no es precisamente alegre. No tiene por qué ser alegre, dije, mi voz suave. Solo, real. Me miró, y vi una lucha interna reflejada en sus ojos. Estuvo a punto de hablar, lo sentí. Sus labios se entreabrieron. Pero entonces, como si el universo se empeñara en mantener su secreto, su teléfono sonó. Su cuerpo se puso rígido al instante. La sonrisa se borró por completo, reemplazada por una máscara de preocupación. Miró la pantalla, y su mandíbula se tensó. Se disculpó con la mirada. Tengo que coger esto, dijo, la voz tensa. Se levantó de la mesa y se alejó unos pasos. Observé desde la distancia cómo hablaba en voz baja, su cuerpo encorvado, su mano libre frotándose la frente. Su conversación era breve, salpicada de, sí, entiendo, voy enseguida. Cada palabra parecía una losa pesada cayendo sobre él. Colgó, y volvió a la mesa, el brillo de la cita completamente apagado. De verdad que lo siento, Julián. Tengo que irme. Es urgente. Sentí la decepción clavándose en mi pecho, pero intenté no mostrarla. No era culpa suya, o al menos eso quería creer. Otra vez, dije, mi voz quizás un poco más fría de lo que pretendía. Lo sé, dijo, su mirada disculpa profunda. Y me odio por esto. ¿Justo cuando estamos bien? Se detuvo. Pero es importante. Vital. Me levanté con él. ¿Estás bien? Lo estaré, dijo, aunque su expresión decía lo contrario. Puso una mano suavemente en mi brazo. No dejes que esto te desanime, ¿vale? Esto, nosotros, es real. Y quiero que sigamos viéndonos. De verdad. Asentí. Era difícil no desanimarse, pero la sinceridad en sus ojos era un ancla. Llámame, dije. Lo haré. En cuanto pueda. Te prometo que un día te lo explicaré todo. Me dio un beso rápido en la mejilla, más un gesto de consuelo y despedida que de pasión, y se fue, dejando de nuevo un rastro de preguntas sin respuesta en el aire. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La espera era lo peor. ¿Cuándo llamaría? ¿Estaría bien? El todo que prometió explicar sería algo que pudiera manejar.
Volví a sumergirme en mi trabajo y mi rutina, intentando no pensar demasiado, pero la imagen de Alex, su sonrisa, su preocupación, el misterio de la pulsera, lo invadía todo. 2 días después, recibí su mensaje. Era simple. Perdona el silencio. Las cosas se complicaron mucho. ¿Puedo llamarte más tarde? Mi alivio fue inmenso. Sí. Cuando puedas. La llamada llegó esa noche, tarde. Su voz sonaba agotada. Me contó un poco sobre lo difícil que había sido la situación, problemas familiares complejos, fue todo lo que dijo, pero evadió los detalles específicos, la pulsera, las llamadas. Sin embargo, esta vez, se quedó en la línea, charlando conmigo durante casi 1 hora, como si necesitara mi presencia tranquila al otro lado. Hablamos de nuevo de música, de libros que nos gustaban, de sueños tontos. Era como si intentara compensar su ausencia forzada con conexión verbal. Acordamos vernos al día siguiente, en un parque tranquilo, lejos del bullicio. Quería algo más relajado, me dijo, algo que no pudiera ser interrumpido por lo que fuera que lo interrumpía. Nuestro encuentro en el parque fue diferente. No había la formalidad de la cena. Nos sentamos en un banco bajo un árbol viejo, observando a la gente pasar. Había una intimidad suave en el aire, nacida de la conversación telefónica y de la simple quietud de estar juntos sin expectativas. Alex parecía un poco más relajado, aunque la tensión nunca desaparecía por completo de sus hombros. Me habló un poco más de sí mismo, de su infancia, de cómo había terminado siendo electricista. Me gustaba la idea de entender cómo funciona la energía, de domarla, de sus gustos sencillos. Y yo compartí más de mi mundo, de por qué el diseño gráfico me daba paz, de mi amor por la estructura en un mundo caótico. Mientras hablábamos, sus dedos rozaron mi mano en el banco. No se apartó. Poco a poco, entrelacé mis dedos con los suyos. Su mano era fuerte, callosa por el trabajo, pero increíblemente suave en la palma. El simple contacto envió una corriente cálida por mi brazo. Nos quedamos así, en silencio, nuestras manos unidas, un pequeño universo de calma en medio del parque. Me gusta tu mano, murmuró Alex, sus ojos fijos en nuestros dedos entrelazados. Me gusta la tuya, respondí, mi voz apenas un susurro. Levantó la vista y me miró, sus ojos oscuros llenos de una ternura que rara vez mostraba. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para reaccionar. No me moví. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez con una dulzura contenida, una promesa silenciosa. Era un beso lento, exploratorio, lleno de todo lo que no podíamos decir con palabras. A partir de ese día, empezamos a vernos con más regularidad. No siempre era fácil coordinar, los imprevistos de Alex seguían surgiendo, pero ahora había un ritmo, una expectativa. Íbamos al cine, paseábamos por la ciudad, o simplemente nos quedábamos en mi apartamento, que poco a poco se fue convirtiendo en nuestro refugio. Le encantaba mi apartamento. Decía que era un remanso de paz. Le mostraba mis diseños, le ponía mi música. Él, a cambio, me enseñaba videos cortos de trabajos eléctricos impresionantes o extraños, o me hacía bromas sobre la falta de emoción en mi vida. Y yo me reía, feliz de que él quisiera compartir su mundo conmigo, aunque fuera en pequeñas dosis. La tensión sobre su secreto seguía ahí, un elefante invisible en la habitación. Yo no presionaba, pero mis ojos siempre se detenían en la pulsera, y mi oído se agudizaba cada vez que sonaba su teléfono. Alex se daba cuenta de mi curiosidad silenciosa, y a veces, en momentos de particular cercanía, parecía al borde de hablar. Pero la oportunidad nunca cuajaba. Una noche, estábamos en mi sofá, viendo una película tonta. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros, y yo tenía la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo tranquilizador de su corazón. El ambiente era relajado, cómodo. ¿Sabes, Julián?, dijo de repente, su voz baja. Nunca había sentido esto con nadie. Levanté la cabeza para mirarlo. ¿El qué? Esta calma. Esta sensación de que puedo bajar la guardia. Incluso con todo lo que pasa afuera. Tocó la pulsera con su mano libre. Esto me consume. Siempre estoy alerta. Siempre esperando la próxima mala noticia. Pero contigo. Me apretó suavemente contra él. Contigo, por unos minutos, puedo casi olvidarme.
Su vulnerabilidad me conmovió profundamente. Era la mayor apertura que había tenido hasta el momento. Alex, dije, mi voz suave. No tienes que olvidarte. Solo, compartirlo. Lo que sea. No te juzgaré. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una gratitud teñida de dolor. Sé que no lo harías. Es solo que, es pesado. Muy pesado. Y no quiero arrastrarte a ello. No me arrastras, repliqué con firmeza. Si somos, esto, entonces estamos juntos en lo que venga. Lo bueno y lo malo. Me besó entonces, un beso profundo y lleno de emoción. Era más que simple atracción, era confianza, anhelo, el peso de todo lo que no decía y la esperanza de que yo pudiera soportarlo con él. La relación siguió profundizándose. Pasábamos fines de semana juntos, cocinábamos, él era sorprendentemente bueno improvisando, leíamos lado a lado, él con alguna revista técnica, yo con mis novelas, y simplemente disfrutábamos de la presencia del otro. Mis amigos, pocos pero leales, notaron el cambio en mí. Estaba más abierto, más sonriente. Hablé de Alex con cautela al principio, luego con más entusiasmo. Les gustaba la idea de que este misterioso electricista hubiera logrado sacarme de mi caparral. A medida que nuestra conexión emocional crecía, también lo hacía la física. Los besos se volvieron más largos, más apasionados. Las caricias, más atrevidas. Descubrí que bajo su fachada de seguridad, Alex podía ser increíblemente tierno y atento. Una tarde de sábado lluviosa, estábamos acurrucados en mi sofá. La película hacía rato que habíamos dejado de prestarle atención. Sus dedos dibujaban círculos suaves en mi brazo. El ambiente era espeso con deseo contenido. Alex, susurré, mi voz ronca. Mis ojos se encontraron con los suyos. La pregunta silenciosa flotaba en el aire. Él entendió al instante. Sus pupilas se dilataron, y su mano detuvo su movimiento. Julián, su voz era baja, casi un gemido. Se inclinó hacia mí, y esta vez el beso no fue tierno o exploratorio. Fue ardiente, hambriento. Nuestros labios se encontraron con una urgencia acumulada durante semanas. Su mano fue a mi nuca, acercándome más, profundizando el beso. El aire se llenó de gemidos ahogados y suspiros. Mis manos encontraron su camino bajo su camiseta, sintiendo la piel cálida y tensa de su espalda. Sus músculos se contrajeron bajo mi toque. Nos separamos momentáneamente, el aire agitado. Nuestras respiraciones se mezclaban. Alex me miró con una intensidad que me hizo temblar. ¿Estás seguro, verdad? ¿Seguro de que quieres esto? Nunca he estado tan seguro de nada, respondí, sin dudarlo. La timidez que me caracterizaba se había disipado, reemplazada por un deseo que Alex había despertado en mí. Me tomó en sus brazos, no con delicadeza, sino con una necesidad que reflejaba la mía. Nos besamos de nuevo, la pasión escalando rápidamente. Sus manos exploraron mi cuerpo bajo mi ropa, enviando escalofríos por mi piel. Cada roce, cada caricia, era como un circuito completándose, una descarga de placer puro. Nos movemos torpemente al principio, tropezando con la ropa, riéndonos suavemente entre besos. Llegamos a mi dormitorio, la luz tenue de la tarde filtrándose por la ventana, creando un ambiente íntimo y dorado. Nos despojamos de nuestra ropa con una mezcla de impaciencia y anticipación. Ver a Alex sin ropa por primera vez fue sobrecogedor. Su cuerpo era el de un trabajador, fuerte y esculpido, marcado por el sol en los brazos y el cuello, pero sorprendentemente suave en otras partes. Las cicatrices pequeñas y sutiles contaban historias que aún no conocía. Y la pulsera seguía ahí, incluso en este momento de vulnerabilidad total, un recordatorio constante de la parte del que aún me era ajena. Pero en este momento, el deseo superó la curiosidad. Se acercó a mí, y sentí el calor de su cuerpo contra el mío. Nos besamos de nuevo, nuestros cuerpos presionándose, explorando, aprendiendo el contorno del otro. Sus besos bajaron por mi cuello, mi clavícula, haciéndome jadear. Sus manos viajaron por mi espalda, mis caderas, atrayéndome aún más cerca. El placer creció con cada toque, cada beso, cada caricia. Guiados por la intuición y el deseo mutuo, encontramos un ritmo juntos. Hubo un momento de vacilación, de miradas interrogantes, de confirmación silenciosa. Y luego,
La unión. Una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo cuando nos convertimos en uno solo. El movimiento fue lento al principio, exploratorio, permitiéndonos acostumbrarnos el uno al otro. Sus ojos estaban cerrados, su rostro contra mi hombro, respirando con dificultad. Sentí sus músculos tensos, su fuerza controlada. Mis manos se aferraron a su espalda. Nos movíamos juntos, al compás de nuestros latidos acelerados y respiraciones entrecortadas. A medida que el ritmo se intensificó, el placer se volvió casi insoportable. Gemidos ahogados llenaron la habitación. La sensación de su cuerpo contra el mío, la fricción, el calor, era todo lo que importaba en el mundo. Olvidé el secreto, las llamadas, el misterio. Solo existía este momento, esta conexión primordial y electrizante. Llegamos al clímax juntos, una explosión de sensaciones que me dejó sin aliento, temblando en sus brazos. Cayó sobre mí, exhausto, pero con la cabeza apoyada en mi pecho. Sentí el sudor en su piel, el peso reconfortante de su cuerpo. Nos quedamos así un rato, la respiración volviendo a la normalidad. Me acarició el pelo suavemente. Julián, susurró, su voz ronca y llena de emoción. Eso fue increíble. Lo fue, logré responder, mi voz apenas un hilo. Me sentía completamente vulnerable, pero también extrañamente seguro en sus brazos. Se movió para tumbarse a mi lado, todavía tocándome, nuestras piernas entrelazadas. La pulsera metálica rozó mi piel, un recordatorio sutil pero persistente. La intimidad física había sido total, abrumadora, pero la barrera emocional seguía ahí, simbolizada por ese trozo de metal. La semana siguiente, la intimidad física se convirtió en parte natural de nuestra relación. Explorábamos el cuerpo del otro con curiosidad y ternura, encontrando nuevas formas de dar y recibir placer. Cada encuentro era una descarga eléctrica, una conexión que cimentaba nuestro vínculo. Disfrutaba de la forma en que Alex perdía un poco de su control habitual en estos momentos, permitiendo que su vulnerabilidad saliera a la superficie, aunque fuera solo físicamente. Besos profundos, caricias que me hacían temblar, la forma en que me miraba con deseo y afecto, todo ello me ataba más a él. Pero el misterio acechaba. Hubo una tarde en la que estábamos en mi apartamento después de haber hecho el amor. El ambiente era relajado, estábamos charlando perezosamente. Su teléfono sonó, y esta vez, la cara de Alex no solo mostró preocupación, sino pánico absoluto. La pulsera pareció vibrar con la misma urgencia que el teléfono. La conversación que siguió fue tensa, rápida, en voz baja. Oí fragmentos, ¿está empeorando? ¿Necesito el dinero ahora? Él no puede saber que estoy aquí. Colgó, su rostro pálido. Sus ojos encontraron los míos, llenos de desesperación. Alex, ¿qué demonios está pasando?, pregunté, incapaz de contenerme por más tiempo. Su pánico era contagioso. Se levantó bruscamente, vistiéndose a toda prisa, sus movimientos bruscos y erráticos. No puedo, Julián. No puedo explicarlo ahora. Tengo que irme. Es peligroso. La palabra me heló la sangre. Peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? Me miró con una expresión de profunda angustia. Para mí, quizás. Pero no quiero que sea para ti. Por eso no puedo decírtelo. No quiero ponerte en riesgo. Pero ya estoy en riesgo, dije, mi voz subiendo. No sé qué te pasa, pero te afecta, y si me afecta a mí no saberlo. Estoy contigo, Alex. Tienes que confiar en mí. Se detuvo en la puerta, su mano en el pomo. La lucha interna en su rostro era agónica. Miró la pulsera, luego a mí. Estuvo a punto de hablar, lo vi. Pero el miedo en sus ojos lo detuvo. Lo siento, Julián, dijo, su voz quebrada. De verdad que lo siento. No puedo, todavía no. Y se fue de nuevo, dejando tras de sí un vacío helado y el eco de la palabra, peligroso. Esta vez, la espera fue diferente. Ya no era solo curiosidad, era preocupación, miedo. La intimidad que habíamos compartido, la confianza que creía que estábamos construyendo, todo se sentía frágil ante el muro que él seguía levantando. Pasó un día. 2. Un mensaje breve, estoy bien. Ocupado.
Hablamos pronto. No era suficiente. Al tercer día, decidí que no podía esperar más. Tenía que saber. Tenía que forzar la conversación, o me volvería loco. Le envié un mensaje. Alex, necesito verte. Necesito que hablemos. En serio. Si no puedes venir, iré yo. Pero necesito saber qué pasa. La respuesta tardó en llegar. Cuando lo hizo, fue un mensaje con una dirección. No era su taller ni su apartamento. Era una parte de la ciudad que no conocía bien, un barrio antiguo y un poco desangelado. Ven aquí. Pregunta por el Hospital Santa Marta. Estoy en la habitación 302. Un hospital. El corazón se me encogió. Estaba herido. Enfermo. ¿Alguien cercano a él? Llegué al hospital, la ansiedad corroyéndome. Subí a la tercera planta, encontré la habitación 302. Era una habitación privada, sorprendentemente bien iluminada. Entré y lo vi. Alex estaba sentado en una silla al lado de la cama. No era él el paciente. En la cama yacía un hombre, mayor, con el rostro cansado y líneas de dolor grabadas en él. Parecía dormir, conectado a varias máquinas. Y en la mesita de noche, vi otra pulsera, idéntica a la de Alex. Alex se levantó al verme, su expresión una mezcla de alivio y agotamiento. Me hizo un gesto para que me acercara. Julián, gracias por venir. Asentí, todavía procesando la escena. ¿Quién es él, Alex? Miró al hombre en la cama. Es mi padre. Me quedé paralizado. Su padre. Alex nunca había mencionado a su familia. Nunca. Ha estado enfermo mucho tiempo, continuó Alex, su voz baja y rasposa. Una enfermedad degenerativa. Necesita cuidados constantes. Mi mente empezó a encajar las piezas. Las llamadas, la pulsera. La pulsera, dije, señalando la de su padre, luego la suya. Son alarmas, explicó. La suya monitorea ciertas constantes vitales. La mía está enlazada a la suya. Me avisa si hay algún cambio peligroso, o si necesita algo con urgencia. ¿Y las llamadas? Las urgencias. Complicaciones. Recaídas. Necesita atención especializada, y es cara. Muy cara. La empresa de mi padre se fue a pique hace años, justo antes de que enfermara. No quedó nada. La seguridad social cubre algo, pero no todo lo que necesita. Estoy trabajando en todo lo que puedo, a veces aceptando trabajos, bueno, no siempre legales, para conseguir el dinero. Electricidad, sí, pero a veces son apaños rápidos, sin facturas, a gente que prefiere no hacer preguntas. Todo encajaba. La tensión, el secreto, la necesidad de irse corriendo, la falta de un lugar fijo para él mismo, nunca había estado en su apartamento, el peligro. El todo era esto. Una carga inmensa, solitaria y aplastante. Lo estás cuidando solo, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Asintió. Mi madre murió hace unos años. No tengo hermanos. Miró a su padre, su rostro lleno de una mezcla de amor y desesperación. No puedo dejarlo. Es mi responsabilidad. ¿Por qué no me lo dijiste, Alex? Pregunté suavemente. Se frotó los ojos, cansado. Tenía miedo. Miedo de que vieras esto, esta miseria. Miedo de que no quisieras parte de mi vida si sabías la carga que llevo. Quería ser el Alex que conociste al principio, el electricista seguro, el que te hacía reír. No el que está atado a una cama de hospital y haciendo chanchullos para pagar facturas. Pensaste que te dejaría por algo así, dije, con una mezcla de tristeza y comprensión. Pensé que era demasiado para cualquiera. Y que tú, con tu vida tranquila y ordenada, huirías aterrorizado. Me acerqué a él y le tomé la mano libre, la que no llevaba la pulsera. Alex. Soy introvertido, sí. Me gusta la rutina. Pero no soy cobarde. Y te quiero. No te quiero solo por la electricidad que me hace sentir, sino por quién eres. Y quién eres, por lo visto, es un hombre increíblemente fuerte y leal que está sacrificando todo por su padre.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que le veía. Julián. Esto es parte de ti, continué, mi voz firme. Y si quieres que yo sea parte de ti, tienes que dejarme compartirlo. No tienes que llevar esta carga solo. Déjame ayudarte. En lo que pueda. Alex me atrajo hacia él en un abrazo apretado, su cuerpo temblando ligeramente. Escondió la cara en mi hombro, y sentí la humedad de sus lágrimas a través de mi camisa. Gracias, susurró, la palabra ahogada por la emoción. Gracias por no irte. Gracias por quedarte. Nos quedamos abrazados un largo rato en el silencio de la habitación del hospital, con el suave pitido de las máquinas de fondo y la presencia dormiente de su padre como testigo mudo de nuestra conversación. La pulsera, el símbolo del secreto, ahora se sentía diferente. Seguía siendo un recordatorio de su carga, pero también de su fortaleza y, ahora, de nuestra conexión más profunda. El secreto estaba revelado. No era una historia de crimen o de misterio emocionante en el sentido de una novela de espías, sino una historia de amor, sacrificio y la dura realidad de la vida. Era más conmovedor, más real, y de alguna manera, más aterrador. No había una solución mágica. La situación de su padre seguiría siendo difícil, los problemas económicos persistirían. Alex seguiría teniendo que luchar. Pero ahora, ya no estaba solo. Tenía a alguien a su lado que conocía la verdad, que lo aceptaba con sus luces y sus sombras, y que estaba dispuesto a quedarse. Más tarde esa noche, de vuelta a mi apartamento, la atmósfera era diferente a cualquier otra vez que habíamos estado juntos. Habíamos hablado más en el hospital, sentados en el sofá, discutiendo logísticamente, emocionalmente. La vulnerabilidad compartida había abierto una nueva puerta. Cuando nos acostamos, no había la misma impaciencia ardiente de las primeras veces. Había una ternura profunda, una comprensión silenciosa. Nos desnudamos lentamente, nuestros ojos encontrándose con una nueva apreciación. La intimidad física se sentía ahora arraigada en una conexión emocional mucho más profunda. Cuando Alex me tocó, no era solo deseo, era gratitud, alivio y una confianza recién descubierta. Mis caricias para él no eran solo por placer, eran un bálsamo, una forma de decirle sin palabras que entendía, que estaba allí. Hicimos el amor de forma diferente esa noche. Más lenta, más sensual, llena de besos largos y profundos que sabían a lágrimas y a promesas. Sus gemidos eran menos de placer puro y más de liberación. Sentía el peso del mundo cayendo de sus hombros en cada toque, cada beso. Me aferré a él, queriendo absorber algo de su dolor, compartir su carga con mi cuerpo. Cada roce era significativo. Sus labios en mi piel eran un juramento silencioso. Mis manos en su espalda eran un ancla. Nos movimos juntos, no solo buscando el placer, sino buscando consuelo, conexión, una confirmación de que, a pesar de todo, teníamos esto. Teníamos el uno al otro. Cuando llegamos al clímax, fue un clímax agridulce, teñido de la realidad que ahora compartíamos. Pero también fue increíblemente poderoso, un acto de unión en medio de la adversidad. Nos quedamos abrazados, piel contra piel, el sonido de nuestras respiraciones calmándose en la oscuridad. La pulsera en su muñeca ya no era un misterio. Era un recordatorio de su realidad, una realidad que ahora era también parte de la mía. La acaricié suavemente con la punta de los dedos. Alex suspiró y me apretó más contra él. No estás solo, susurré en la oscuridad. Lo sé, respondió, su voz adormilada. Gracias a ti. La historia no había terminado. La carga de Alex no había desaparecido mágicamente. Habría más llamadas, más urgencias, más momentos difíciles. Pero el secreto ya no estaba entre nosotros. Había sido revelado, y en su lugar había crecido algo más fuerte, la comprensión, la compasión y la promesa silenciosa de enfrentar junto lo que viniera. La historia de Julián y Alex, el introvertido diseñador y el electricista con un secreto, recién comenzaba, no a pesar de la complejidad, sino gracias a ella. Y esta vez, la esperanza no era solo un anhelo, era un plan, compartido. El aire en el pequeño apartamento de Ben se sentía denso, cargado con el olor de la fiebre, una mezcla de sudor y medicinas. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. Alex, parado en el umbral de la habitación, se sentía incómodo.
No eran amigos íntimos, solo vecinos. Pero Ben, pálido y febril, había llamado a su puerta, necesitando ayuda urgente ya que su familia y amigos cercanos estaban lejos. Alex, sin pensarlo demasiado, había accedido a cuidarlo. 2 días pasaron, y la incomodidad inicial mutó. La pena por ver a Ben tan vulnerable y la frustración ante la enfermedad se mezclaron con una extraña familiaridad forzada. Tareas simples como traer agua o ajustar mantas los acercaban más que años de vecindad casual. Ahora, a medianoche, tocaba la medicina. Alex se levantó del sofá, cruzó el pasillo oscuro hasta la habitación de Ben, apenas iluminada por una lámpara tenue. Ben dormía inquieto, su respiración agitada. Alex se sentó en el borde de la cama. Suavemente, posó una mano en el hombro de Ben para despertarlo. Sintió el calor febril bajo la tela. Ben, susurró. Despierta un poco. Toca la medicina. Ben gimió y se removió. Abrió los ojos vidriosos. Alex lo ayudó a incorporarse, le acercó el vaso y la pastilla. Ben tragó con dificultad, Alex le limpió los labios. Eran gestos pequeños, cargados de una intimidad inesperada. Mientras Ben volvía a recostarse, su brazo cayó torpemente. Alex fue a acomodárselo, deslizando la mano bajo su hombro. Al ajustar su posición, su mano rozó algo bajo la camiseta. No fue un roce casual. Fue un encuentro inesperado, un contacto firme que detuvo a Alex. Una firmeza, una densidad, una forma que no cuadraba con la imagen de Ben, siempre delgado. Era significativo. Diferente. Algo que no esperaba encontrar ahí. Retiró la mano por reflejo. Miró a Ben, volviéndose a dormir, ajeno. Alex se quedó sentado, el corazón latiendo rápido. ¿Qué había sido eso? Un toque rápido, pero la sensación inequívoca. Una presencia. Algo notable. Se levantó sigilosamente. De regreso en su salón, no podía dejar de pensar en ello. Intentó racionalizarlo, pero sabía que la sensación había sido demasiado específica, demasiado ahí, para ser una simple arruga o un músculo. El misterio se había plantado. Los días siguientes transcurrieron con una rutina monótona dictada por las exigencias de la enfermedad, una repetición constante de cuidados y vigilia. Alex se convirtió en la sombra de Ben, moviéndose por el apartamento con una familiaridad creciente, entrando y saliendo de su habitación con bandejas de comida insípida, vasos de agua, termómetros y pastilleros. La barrera de años de formalidad vecinal se había desmoronado por completo, pulverizada por la necesidad y la cercanía. Había sido reemplazada por una intimidad impuesta por las circunstancias, una conexión que se sentía extraña pero innegable. Ayudaba a Ben a sentarse en la cama para comer o beber, lo sostenía mientras tosía con espasmos dolorosos que lo dejaban sin aliento, le cambiaba la bolsa de agua caliente en los momentos de escalofríos, le ponía compresas frías en la frente ardiente. Cada tarea, por mundana que fuera, implicaba un contacto físico, una cercanía que antes habría sido impensable, que ahora se había vuelto parte de su nueva realidad. Un mediodía, la fiebre parecía haber cedido un poco, dejando a Ben exhausto pero un poco más lúcido, con los ojos menos vidriosos. Sin embargo, la debilidad persistía, anclándolo a la cama. Ben necesitaba cambiar de ropa. La camiseta que llevaba puesta estaba empapada de sudor frío, pegada a su piel como una segunda piel incómoda. La tarea parecía sencilla en teoría, pero Ben apenas tenía fuerzas para levantar los brazos o moverse con soltura. «Vamos a cambiarte esto», Ben, dijo Alex suavemente, acercándose a la cama con una camiseta limpia en la mano. «Estás empapado y te vas a enfriar si sigues así». Ben asintió, resignado a su estado de dependencia, con una expresión de cansancio en el rostro. Intentó levantar los brazos para ayudar, un gesto débil que apenas logró moverlos unos centímetros. Alex tuvo que hacer la mayor parte del trabajo. Se sentó en el borde de la cama y, con cuidado, empezó a despojarlo de la camiseta sudada. Deslizó la tela por sus hombros estrechos, por sus brazos delgados y flácidos. La piel estaba pegajosa y fría al tacto, con un olor agrio a sudor de enfermedad que llenaba el aire. Sentía la estructura ósea de Ben bajo la piel, sus clavículas sobresaliendo ligeramente, la fragilidad de su esqueleto evidente. Llegó a la parte superior de su torso. La piel expuesta estaba pálida, cubierta de un vello fino y brillante por la humedad.
La caja torácica se marcaba ligeramente bajo la piel, cada costilla un relieve sutil que Alex podía sentir bajo sus dedos. Alex intentó ser eficiente, evitar demorarse, consciente de la incomodidad que Ben debía sentir al estar tan expuesto y vulnerable en su estado. Levantó la camiseta sobre su cabeza, y Ben intentó ayudar levantando un poco los brazos, un esfuerzo que lo dejó sin aliento y con una tos leve. Fue en ese movimiento, ese estiramiento forzado, que Alex volvió a sentirlo. Al deslizar la tela sobre su pecho, sus dedos rozaron nuevamente esa misma área donde había sentido la presencia la noche anterior, donde la curiosidad se había plantado por primera vez. Esta vez el contacto fue más extenso, más prolongado, más revelador. La piel estaba cálida y pegajosa por el sudor, y bajo ella, Alex sintió una masa firme y resiliente, una forma que no pertenecía allí según sus conocimientos. No era grasa, no era músculo tonificado de un deportista. Era otra cosa. Una forma, una textura, inusual, que no encajaba con la anatomía esperada, que desafiaba la lógica. La sensación era a la vez extraña y extrañamente fascinante, una curiosidad que se mezclaba con la aprensión, con una creciente excitación. Sus dedos se detuvieron por una fracción de segundo más de lo necesario, explorando subrepticiamente esa particularidad bajo la fina capa de sudor y piel, intentando descifrarla a través del tacto, como un ciego leyendo braille. Se obligó a continuar el movimiento, a tirar de la camiseta hasta liberarla por completo. Apartó la prenda sudada y la tiró en la cesta de la ropa sucia, como si fuera una evidencia que necesitaba eliminar, un recordatorio de lo que acababa de sentir. Buscó una camiseta limpia en la cómoda de Ben, intentando que sus manos no temblaran, que su respiración no se acelerara. Mientras lo hacía, lanzó una mirada discreta hacia la zona donde había sentido aquello. A simple vista, con Ben sentado en la cama, no se veía nada obvio, nada que gritara, anomalía. Solo piel pálida y sudorosa sobre costillas y músculos delgados. Había sido real lo que sintió. O la falta de sueño, el estrés y la intimidad forzada lo estaban haciendo imaginar cosas. Ayudó a Ben a ponerse la camiseta limpia. Los brazos de Ben estaban fríos y flacos, y Alex tuvo que guiarlo con cuidado para que no se fatigara más de lo necesario, deslizando la tela por sus extremidades. Mientras tiraba de la tela hacia abajo sobre su torso, cubriendo su piel expuesta, volvió a rozar esa área. Esta vez, con la piel seca y la ropa limpia, la sensación era ligeramente diferente, menos pegajosa, pero la forma subyacente era inconfundible para él ahora, grabada a fuego en su memoria táctil. Alex se esforzó por mantener una expresión neutral, por no delatar el torbellino de confusión, curiosidad y creciente fascinación que sentía por dentro, la mezcla de compasión por el Ben enfermo y la excitación por el descubrimiento. Mejor, suspiró Ben, recostándose de nuevo en la cama, agotado por el mínimo esfuerzo. Gracias, Alex. Me siento mucho mejor con esto puesto. El sudor me estaba matando. De nada, Ben, respondió Alex, intentando que su voz sonara normal, casual, como si acabara de hacer la cosa más natural del mundo, como si no hubiera descubierto un secreto en el proceso. Intenta descansar ahora. Necesita recuperar fuerzas. El descanso es lo más importante. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él, como si dejara atrás un espacio sagrado. Se recostó contra ella en el pasillo, cerrando los ojos y respirando hondo, tratando de calmar el latido acelerado de su corazón. El misterio de esa cosa se estaba volviendo una obsesión silenciosa, una pregunta constante en su mente que no lo dejaba tranquilo. Cada tarea de cuidado, cada contacto físico necesario, se había teñido con la anticipación, la secreta esperanza o el temor de volver a sentirla, de obtener una nueva pista sobre su naturaleza, de confirmar su existencia. La fiebre de Ben persistió un par de días más, con altibajos que mantenían a Alex en un estado de alerta constante, durmiendo a ratos, siempre pendiente. Los cuidados se volvieron más intensivos a medida que la debilidad de Ben aumentaba, haciendo que incluso las tareas más simples fueran un desafío para él. Tuvo que ayudarlo a levantarse para ir al baño, una de las tareas más íntimas y, para Alex, más cargadas de tensión y conciencia. Era una operación complicada, que requería fuerza y coordinación, con Alex apoyando todo el peso de Ben, sus brazos rodeando su cintura delgada para darle estabilidad mientras caminaban lentamente por el corto pasillo. En uno de esos momentos, mientras lo sujetaba firmemente para guiarlo, su mano volvió a encontrar esa zona. La presión de su abrazo, la necesidad de sostener a Ben con fuerza para que no cayera,
hizo que la cosa se marcara aún más claramente bajo la tela fina y flexible de los pantalones de pijama de Ben. Era firme, grande, con una forma definida que Alex empezaba a reconocer con una familiaridad sorprendente. El contacto fue prolongado esta vez, forzado por la necesidad de sostener a Ben y evitar que cayera, sintiendo su peso contra su propio cuerpo. Alex sintió el calor de su cuerpo, la tensión en sus propios músculos por el esfuerzo, y, de forma abrumadora, la sorprendente magnitud de esa particularidad, su solidez inesperada, su presencia innegable. Alex tuvo que reprimir un jadeo, forzándose a mantener la respiración uniforme, a no delatar la conmoción que sentía. Su mente se disparó, intentando categorizar, entender, dar un nombre a lo que sentía bajo su mano. Pero no podía. No encajaba con nada que conociera de la anatomía humana, con nada que hubiera visto o sentido antes. Era algo excepcional. Mientras ayudaba a Ben a sentarse en la taza del baño, intentó evitar mirar, dirigiendo su vista a otro lado, pero sus ojos se desviaban involuntariamente hacia esa zona bajo la ropa, fascinados por la forma que se adivinaba, la protuberancia inusual que desafiaba toda explicación lógica y despertaba una intensa curiosidad. La vergüenza y la fascinación luchaban dentro de él, una batalla silenciosa. Se sentía como un intruso, invadiendo la privacidad más básica de Ben, obligado por las circunstancias a presenciar su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, a descubrir un secreto físico que Ben, probablemente, guardaba con celo. Era una intrusión, sí, una violación involuntaria de su espacio personal, pero una que despertaba una intensa curiosidad y, de forma inquietante, un creciente deseo. El cuidado se mezclaba con el morbo, la compasión con la excitación, creando una mezcla confusa y poderosa de emociones. Los días se fundieron en una nebulosa de noches sin dormir del todo y días de vigilancia constante, un ciclo agotador pero extrañamente absorbente. Alex se sentía agotado, física y emocionalmente, pero la extraña dinámica de la situación lo mantenía alerta, con los sentidos a flor de piel, siempre consciente de la presencia de Ben y de su propio secreto. Ben estaba empezando a recuperarse lentamente, milagrosamente. El color estaba regresando a su piel pálida, la tos era menos violenta, los periodos de sueño más largos y tranquilos. Pero aún necesitaba ayuda para las tareas más básicas, para levantarse, para moverse. Un día, la necesidad de cambiar las sábanas empapadas de sudor se hizo imperiosa. Ben estaba demasiado débil para levantarse y sentarse en una silla mientras él hacía la cama, como habría sido lo ideal. La única opción era levantarlo un poco en la cama mientras retiraba las sábanas sucias y ponía las limpias, una tarea que requería fuerza y coordinación. «Voy a levantarte un poco, ¿vale?», dijo Alex, acercándose a la cama y preparándose para el esfuerzo. «Aguanta un momento, será rápido». Ben asintió, con los ojos cerrados, con una expresión de resignación y confianza en Alex. Alex se inclinó y deslizó sus brazos bajo la espalda y las rodillas de Ben, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la tela fina del pijama, el peso sorprendentemente ligero de su cuerpo debilitado. 1, 2, 3. Levantó a Ben con cuidado, sintiendo el peso flácido de su cuerpo contra el suyo, la fragilidad de sus huesos. Ben era más ligero de lo que pensaba, la enfermedad lo había consumido. Mientras lo sostenía en el aire por unos instantes, el cuerpo de Ben se curvó ligeramente, adaptándose a sus brazos, y la tela de su pijama se tensó contra su torso inferior. Y Alex, una vez más, sintió la inconfundible presencia. Esta vez, el contacto fue casi total con la parte inferior de su torso, una presión firme y extendida que abarcaba una zona considerable. Era caliente, pesado, con una elasticidad y firmeza que desafiaban toda explicación anatómica, toda lógica. La forma era tan prominente, tan inusual, tan definida, que Alex sintió una punzada de incredulidad mezclada con una intensa excitación. Estaba sosteniendo a Ben, cuidándolo en su momento más vulnerable, realizando una tarea de pura necesidad y compasión, y al mismo tiempo, estaba palpando ese secreto, esa singularidad física que lo dejaba perplejo, deseante y con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Lo recostó suavemente sobre las sábanas limpias, su mente en un torbellino de sensaciones y pensamientos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el sonido retumbando en sus oídos. Tuvo que tomar un momento, fingiendo ajustar las mantas y las almohadas, para controlar su respiración y su expresión antes de seguir con la tarea. Terminó de arreglar la cama, intentando no mirar demasiado a Ben, que parecía ajeno a la agitación interna de Alex,
sumido en su propio agotamiento y alivio por el cambio de sábanas. La recuperación de Ben continuó, lenta pero constante, un proceso gradual que Alex observaba con alivio y una extraña melancolía. Cada día era un pequeño paso adelante. Empezó a comer un poco más, a sentarse en el borde de la cama por periodos cortos, luego a dar unos pasos por la habitación sin ayuda, apoyándose en las paredes. La necesidad de la asistencia directa de Alex disminuía gradualmente, luego desapareció casi por completo. Las visitas de Alex se hicieron más cortas, menos centradas en el cuidado físico y más en la conversación casual, en asegurarse de que Ben estuviera bien y no necesitara nada, en acompañarlo en la fase final de su convalecencia. Pero la conciencia de lo que Alex había descubierto seguía ahí, un secreto compartido unilateralmente, un conocimiento íntimo que residía solo en su mente y en la memoria de sus manos. Cada vez que veía a Ben caminar por el pasillo, o lo veía sentado en el sofá con una manta sobre las piernas, sus ojos se desviaban sutilmente hacia esa área donde la cosa residía, como atraídos por un imán invisible. Ahora, con Ben vestido con su ropa normal, la presencia era menos obvia, disimulada por las capas de tela, pero Alex sabía que estaba ahí. La recordaba por el tacto, por la forma bajo la tela, una imagen mental y táctil que se había vuelto extrañamente vívida y persistente. Una tarde, Ben ya estaba casi completamente recuperado, planeando volver al trabajo la semana siguiente. Estaba sentado en el sofá del salón, leyendo un libro, con un aspecto mucho más saludable y una energía renovada. Alex estaba recogiendo los últimos restos de su enfermería improvisada en el salón, el termómetro digital, los frascos de pastillas vacíos, las cajas de pañuelos usadas, doblando la manta que había usado para dormir. «Creo que ya no me necesitas más, dijo Alex, intentando aligerar el ambiente con una broma suave, marcando el final de su labor de cuidador. Ben bajó el libro y sonrió, una sonrisa completa que llegaba a sus ojos, llenos de gratitud. «Casi. Me siento mucho mejor. Gracias a ti, de verdad, Alex». Se levantó del sofá, estirándose ligeramente, mostrando una flexibilidad que no había tenido en semanas. «En serio, Alex. Te debo una grande. Me has sacado de un buen apuro. No sé qué habría hecho si no hubieras estado aquí. No me des nada, Ben. De verdad. Me alegro de haber podido ayudar. Para eso estamos los vecinos, ¿no? Para echarnos una mano cuando lo necesitamos». Ben se acercó a él, deteniéndose a poca distancia, creando un espacio íntimo entre ellos en medio del salón. Estaba de pie, completamente vestido, ya no el bulto febril y tembloroso de los primeros días, sino un hombre recuperado y fuerte. Alex se dio cuenta de que era la primera vez en muchas semanas que lo veía de pie con ropa normal, con esa vitalidad recuperada. Sus ojos se desviaron instintivamente hacia abajo, hacia el área que lo obsesionaba silenciosamente. Bajo la tela de los pantalones de chándal de Ben, Alex pudo discernir la forma. Menos definida que cuando la había sentido directamente, disimulada por la tela, pero inconfundible para la hora, grabada en su memoria táctil y visual. La cosa estaba ahí, una parte integral de Ben, oculta a la vista casual, pero revelada a él a través de la necesidad y la intimidad forzada. Ben se detuvo justo delante de Alex, acortando aún más la distancia entre ellos, un gesto que Alex sintió con intensidad. La cercanía era mayor que la de un simple saludo, más íntima que la de dos vecinos charlando sobre el tiempo. El aire entre ellos parecía vibrar con una tensión silenciosa, una conciencia mutua que iba más allá de la gratitud expresada en palabras. Alex levantó la vista hacia los ojos de Ben, que lo miraban con una expresión difícil de descifrar, gratitud profunda, sí, pero también algo más. Una cierta intensidad, una awareness, como si Ben estuviera sopesando algo, midiendo la atmósfera, la conexión entre ellos. ¿Sabía Ben que Alex había notado algo? Intuía la fascinación, el deseo silencioso que había nacido de la cercanía forzada, de los toques necesarios, de las miradas furtivas. «¿Hay algo?», empezó a decir Ben, y Alex contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, esperando, temiendo. Iba a mencionarlo. Iba a romper el silencio sobre esa particularidad física que había sido el foco silencioso de las últimas semanas para Alex, el centro de su obsesión. «Algo que he estado pensando mucho estos días», continuó Ben, y el alivio y la decepción se mezclaron en Alex, una ola agridulce que lo inundó. «Durante estos días, siendo tan vulnerable, tan dependiente, y tú cuidándome sin pensarlo 2 veces, dejándolo todo.
Me di cuenta de lo solo que estoy aquí a veces, a pesar de vivir en una ciudad grande, rodeado de gente. Y de lo increíblemente amable y bueno que eres, Alex. Me has hecho sentir, cuidado. De verdad. De una forma que no recordaba. Se hizo el silencio de nuevo, un silencio diferente al de la enfermedad, un silencio cargado de emoción y palabras no dichas. Alex no sabía qué decir. Sus pensamientos seguían anclados en la cosa, en la sensación de tenerla entre sus manos, en la visión de su forma bajo la tela. Las palabras de Ben sobre la soledad y la amabilidad parecían lejanas, envueltas en la niebla de su propia obsesión y deseo, una capa de complejidad añadida a la situación. Ben dio un paso más cerca, cerrando aún más el pequeño espacio entre ellos, un gesto que se sintió significativo. Extendió una mano y la posó suavemente en el brazo de Alex, justo encima del codo, un gesto de conexión. El contacto fue leve, un simple gesto de agradecimiento o de conexión, pero envió una corriente eléctrica a través de Alex, una sacudida que recorrió su cuerpo, despertando sus sentidos. No era el contacto necesario del cuidado, desprovisto de intención más allá de la tarea a realizar. Era un contacto elegido, cargado de una intención diferente, de una calidez que iba más allá de la simple gratitud, que se sentía como una pregunta silenciosa. Los ojos de Ben no se apartaban de los suyos, su mirada intensa y fija, buscando algo en los ojos de Alex. Gracias, Alex. Por todo. De verdad. Ha significado mucho para mí. Más de lo que puedo decir con palabras. Alex sintió que su garganta se cerraba, incapaz de formar palabras coherentes, de expresar la maraña de emociones que sentía. Quería decir algo, confesar la confusión, la fascinación, el deseo que lo habían consumido en silencio durante semanas. Quería preguntar sobre esa parte del que lo había cautivado en la intimidad forzada de la enfermedad, que había despertado algo inesperado en él, algo que no sabía cómo manejar. Pero las palabras no salían. El secreto era demasiado grande, demasiado personal, demasiado arriesgado para ser pronunciado en voz alta en ese momento, para ser sacado a la luz. Se quedaron así un momento, la mano de Ben en su brazo, el silencio cargado. Alex sintió el calor de la mano de Ben y el leve aroma limpio de su piel. Percibió, cerca, la presencia que había descubierto, oculta pero real, un secreto unilateral que los unía. Ben retiró la mano. La conexión silenciosa se rompió, dejando a Alex con la sensación de una oportunidad perdida. Bueno, dijo Ben, con una sonrisa incómoda, volviendo a la realidad. Tengo mucho trabajo acumulado. Volveré la semana que viene. Sí, dijo Alex, voz ronca. Me alegro de que te sientas con fuerzas. Empezó a recoger las cosas, torpemente. La oportunidad de hablar del secreto había pasado. Seguía siendo solo suyo, un peso que lo separaba y unía a Ben. Salió del apartamento de Ben. En el suyo, se sentó en el sofá, agotado y revuelto. Cuidar a Ben lo había cambiado. Cruzó una frontera de intimidad y vulnerabilidad. Descubrió algo sobre el que lo intrigaba y atraía, un deseo persistente. Los días volvieron a la normalidad. Veía a Ben, saludos más cálidos, sonrisas genuinas. Hablaban más. Pero la intimidad intensa se retiró, dejando un espacio vacío. La conexión se sentía más cercana, marcada por lo no dicho. Y la cosa seguía siendo un secreto. La intuía cada vez que lo veía. Una parte del que Alex había tocado y sentido, ahora parte de su percepción de Ben. Un recordatorio silencioso de la cercanía, la vulnerabilidad, la fascinación y el deseo. La ambigüedad pesaba. ¿Qué significaba el descubrimiento? ¿La nueva conexión? La enfermedad los unió inesperadamente, revelando secretos físicos y emocionales. Alex no sabía el futuro de su relación. Pero algo era seguro, la imagen de Ben, frágil, y la sensación de esa singularidad bajo sus manos, grabadas en su memoria. Un misterio privado que solo él conocía, descubierto en la intimidad forzada. Ese secreto se convirtió en el corazón latente de su extraña conexión. Un vínculo de vulnerabilidad, gratitud y deseo silencioso. Alex se levantó, fue a la ventana. Miró al apartamento de Ben. Se preguntó si él pensaba tanto en esos días. Si se daría cuenta del impacto en Alex. Si el secreto cambiaría algo. La lluvia regresó. Luces encendiéndose.
La vida seguía. Pero para Alex, nada sería igual. Vio a Ben vulnerable, sintió la cosa. Esa experiencia abrió una puerta a un deseo y curiosidad intensos. Se quedó mirando la lluvia, mente llena de imágenes, Ben tosiendo, durmiendo, intentando incorporarse, la sensación de su cuerpo, la presencia. Un secreto silencioso, misterio personal, recordatorio de intimidad inesperada. La noche cayó. Alex siguió en la ventana, peso del secreto constante. El apartamento en silencio, contraste con los días pasados. Dentro de Alex, eco de sensación, imagen de forma, conciencia de secreto. La historia no terminó. Cambio de capítulo. Futuro incierto, intrigante, lleno de posibilidades. Alex volvió a su rutina. Sombra de semanas pasadas persistía. El Ben recuperado contrastaba con el vulnerable Ben, dualidad cautivadora. Cuidarlo reveló la cosa, particularidad física inesperada, su obsesión. Sentida por el tacto, firmeza y forma desafiaban lógica. Conocimiento era carga, alimentando fascinación y culpa. Luchaba impulso de confesar, temiendo arruinar conexión. Amistad creció sobre vulnerabilidad compartida. Ben expresó gratitud, consciente intimidad, pero Alex sentía que ignoraba descubrimiento que lo consumía. La cosa, secreto, muro silencioso, coloreaba interacción con tensión y deseo no expresado. Ambigüedad reinaba. Experiencia transformó a Alex, reveló compasión y deseo inesperado, anclado en misterio, cosa. No sabía futuro, amistad profundizaría o secreto saldría a luz. Se dirigió a su puerta. Al abrirla, silencio lo recibió, diferente. Llevaba eco días pasados, recuerdo contacto, forma, secreto. Alex sabía historial y Ben, cuidador y hombre cuidado, lejos terminar. Empezaba nuevo capítulo, posibilidades inexploradas, intrigante sombra cosa que cambió todo. Con peso conocimiento, Alex entró, listo a enfrentar futuro, imagen y sensación cosa Ben grabadas para siempre.